Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos. Me da mucho gusto poder nuevamente estar con ustedes y compartir la bendita palabra de Dios. Y al igual que en la enseñanza anterior, el día de hoy deseo no solamente agradecer ese valor que han dado a la palabra de Dios, sino también compartir una vez más acerca de esa necesidad que todos tenemos de ser hacedores de toda la palabra de Dios que hemos escuchado y no solamente ser oidores olvidadizos, por la gran importancia que esto tiene para nuestras vidas, ya que el oír la palabra de Dios sin obedecerla y sin ponerla por obra, no solamente no es suficiente, sino que también no es la voluntad de Dios para cada uno de los que hoy estamos aquí. Y yo deseo dar inicio a esta enseñanza que es la segunda parte de esta serie que he titulado Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, recordándoles un texto que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, en la epístola de Santiago, capítulo 1, verso 22, en donde leemos: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En nuestra enseñanza anterior decíamos que esta no solamente es una advertencia de parte de Dios, de un Dios bueno, de un Dios misericordioso, sino que es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento de Dios para toda la humanidad, para todo ser humano y para todos y cada uno de nosotros que hoy nos encontramos aquí presentes. Y quiero dar inicio a esta segunda parte de la enseñanza diciendo que hoy existen millones de personas en todo el mundo cuyas vidas están destruidas. Solo falta ver el índice de divorcios que hay, el índice de suicidios que hay en todo el mundo, para darnos cuenta de cómo millones de personas en el mundo están destruidos. Cómo millones de matrimonios en el mundo están destruidos. Cómo millones de hogares en el mundo están destruidos y cuyas familias están en ruinas, al igual que sus negocios y proyectos que emprendieron un día para obtener el sustento para ellos y para los suyos. Y estos millones de personas, en medio de su dolor y en medio de su frustración, en medio de su desesperación y en medio de su profunda tristeza y depresión, se lamentan y se preguntan a sí mismos: ¿por qué? ¿Por qué razón me ha sucedido esto a mí? ¿O por qué razón me está sucediendo esto a mí? Sin encontrar respuesta alguna que les explique el porqué de esta situación. Y yo pienso en cómo hubieran encontrado la respuesta todas aquellas personas que no tienen interés por leer la Biblia, y aún los que no creen en que la Biblia es la palabra de Dios. Si tan solo hubieran leído el poema de Amado Nervo titulado En paz, en donde en una de sus estrofas se lee: porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Y así concluir sabiamente estas personas que la culpa de lo que están viviendo no es porque Dios así lo quiso, sino porque ellos o ellas así lo quisieron, así lo decidieron, ya que cada uno fue el arquitecto de su propio destino. Y para los que leen la Biblia y creen que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, creo sin temor a equivocarme que encontrarán en ella esa respuesta que tanto anhelan, porque Dios, que todo lo sabe, tiene la respuesta.
Y así como en su gran amor e infinita misericordia nos ha resumido los 10 mandamientos en 2, así también ha resumido la razón por la cual estas personas están viviendo como están viviendo. Están viviendo con sus vidas destruidas, en ruinas, en miseria, sin amor, infelices, sin paz, sin esperanza, sin propósito alguno, deprimidas, vacías. ¿Y por qué sus matrimonios también están en ruina? Sus hogares, sus familias y sus proyectos. Pues Él nos ha dado la respuesta a través de su Hijo Jesucristo, y esta es la misma. El problema no está en Dios, está en las personas. ¿Por qué razón? Por todas y cada una de las decisiones equivocadas que estas personas tomaron sin consultar a Dios, o por aquello que dejaron de hacer cuando Dios les mandaba que lo hicieran. Porque como bien nos dice Jesús, no edificaron sobre la roca, pues no fueron hacedores de la palabra, sino que se conformaron con ser oidores y hoy se lamentan con dolor y desesperación. Y es que, amados y amadas, cuán fácil es ser oidor olvidadizo y no hacedor de la palabra. Óigalo bien, cuán fácil es ser oidor olvidadizo y no hacedor de la palabra. En la Biblia, allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 28, se nos dice acerca de las multitudes que escucharon al Señor Jesús durante su ministerio terrenal. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Óigalo bien. Dice que cuando terminó Jesús de hablar estas palabras, es decir, todo lo que Él dijo en lo que hoy se conoce como el sermón del monte o de la montaña, la gente se admiraba de su doctrina. Pero ¿cuántos de estos que se admiraban de su doctrina estaban dispuestos a obedecerlas? Esa es la pregunta. Y tristemente sabemos por la palabra de Dios que la gran mayoría de ellos no las pondrían por obra. Y no se convertirían a Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador, haciéndole el Señor de sus vidas. Y es por esta razón que Jesucristo mismo, durante su ministerio en esta tierra, se refirió a la importancia de obedecer la palabra de Dios, de obedecer sus palabras, por cuanto Él es Dios vivo y verdadero, uno con el Padre. Pero también durante su ministerio terrenal se refirió a las consecuencias, óigase bien, no solo a la importancia de poner sus palabras por obra, sino también se refirió a las consecuencias de ponerlas por obra o de no hacerlo, a través de una parábola que muchos conocen como la parábola de los 2 cimientos, a la cual deseo referirme hoy con el objetivo de que aprendamos que el único medio para asegurarnos una vida con propósito, una vida plena, una vida llena de amor, de gozo, de paz, de sabiduría, de dominio propio, de poder para vencer en las pruebas y en la tentación, y una vida eterna en el cielo, así como también para tener un matrimonio, un hogar y una familia feliz. El único medio para ello es poner por obra la palabra de Dios, la palabra de Jesús, para lo cual les invito a que leamos juntos en la Biblia el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice el Señor Jesús, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué dice? Y cayó y fue grande su ruina. Y al meditar en esta parábola,
he encontrado una serie de verdades, 6 en total, aunque creo que podrían haber más, que quisiera compartir con ustedes con la ayuda de Dios y su palabra para que las escuchen, y no solo las escuchen, sino para que las mediten y actúen conforme a ellas. Y la primera verdad que encontramos para nuestras vidas es que aquí se nos habla de 2 hombres. Jesús nos está hablando de 2 hombres, y ambos hombres en esta parábola representan a 2 grandes grupos de personas. Y todos los seres humanos, ustedes y yo, estamos representados en estos 2 grupos de personas. ¿Y cuáles son estos 2 grupos? El primero es el que está formado, como dice el Señor Jesús, por las personas que escuchan sus palabras y ¿qué? Y las hacen, las ponen por obra. Personas a quienes Jesús también llama prudentes, es decir, cuerdas, sensatas o con sentido común y entendimiento. Un ejemplo de este grupo de personas son todas aquellas personas que se han arrepentido verdaderamente y que han creído que Jesús les amó tanto, 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 que dio su vida por ellos en la cruz del Calvario para lavarles y limpiarles de todos sus pecados, y que por ello ahora viven para amarle, para adorarle, para obedecerle y servirle. El otro grupo está formado por las personas que escuchan las palabras de Jesucristo, pero ¿qué? Pero no las hacen. Llamadas, por cierto, por el Señor Jesús como insensatos, que quiere decir fuera de sí, o que no están en su sano juicio. Qué tremendo ha de ser que el Señor Jesús te llame insensato, que no estás en tu sano juicio, ¿sí o no? Y un ejemplo de este tipo de personas, o de las personas que pertenecen a este grupo, son todas aquellas personas que, aunque dicen creer en Dios y que la Biblia es palabra de Dios y que Jesucristo es el Mesías, el Salvador, rechazan a Dios, rechazan al bendito Salvador, rechazan las buenas nuevas de salvación, menospreciando así la misericordia, la gracia de Dios, resistiéndose a arrepentirse y creer en Jesús como su único y suficiente Salvador y Señor de sus vidas. Pero también yo quiero decirles que a este grupo pertenecen todas aquellas personas que son conocidas como cristianos nominales o cristianos de nombre. ¿Por qué se les llama así? ¿Por qué razón? Porque aunque ellos dicen ser cristianos, nunca, óigase bien, nunca se han convertido a Dios. Nunca han nacido de nuevo y por tanto no son nuevas criaturas ni viven como tales. Con respecto a estos 2 grupos de personas, yo deseo comentar que a las personas a quienes el Señor llama prudentes por vivir de acuerdo a los principios y normas del Sermón del Monte, o por oír y poner por obra los mandamientos de Dios, el mundo les llama ¿cómo? El mundo les llama locos. El mundo les llama fanáticos. ¿Qué cosas? A los que Jesús les llama prudentes, el mundo les llama fanáticos. El mundo les llama locos. El mundo les dice que les han lavado el cerebro. Sin embargo, a las personas que el Señor llama como insensatos, el mundo les llama prudentes, aunque vivan por vista y no por fe, aunque vivan para el presente y no para la eternidad, aunque vivan para sí mismos y no para Dios. Y así, amados y amadas, o somos del grupo de los que oyen y hacen, de los que oyen y obedecen,
y somos llamados prudentes por Jesús, aunque el mundo nos llame imprudentes, o somos del grupo de los que oyen y no hacen, siendo llamados por Jesús insensatos. Y deseo hacer énfasis en que solo existen dos grupos nada más. No hay un tercer grupo formado por aquellas personas que en ocasiones obedecen y en ocasiones desobedecen, ya que a estos el Señor los considera del segundo grupo, es decir, de los que oyen y no hacen. Y aclaro esto para que nadie se engañe a sí mismo. La segunda verdad que encontramos en esta parábola es que es necesario oír. El Señor Jesús dice, el que oye. ¿Y qué implica oír? Primero, que obligatoriamente debemos exponernos a la palabra de Dios. Obligatoriamente debemos exponernos a la palabra de Dios a través de la lectura de la palabra o a través de escuchar la palabra. Y debemos hacerlo, o debemos exponernos y hacerlo esforzándonos, es decir, siendo diligentes. Y cuando hablo de ser diligentes es esforzarse cada día por dedicar tiempo para leer la palabra de Dios o bien para escucharla, haciendo a un lado todo aquello que nos estorbe o nos sea un impedimento para hacerlo. ¿Qué más implica oír? Además de exponernos a la palabra de Dios diligentemente. Implica que la palabra que oímos, penetre bien en nuestros oídos. Óigalo bien. Implica que la palabra que oímos penetre bien en nuestros oídos. En el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 44, el Señor Jesús manda a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. O como está escrito en las versiones siríacas y arábicas de la Biblia, dejad que se hundan en vuestro corazón estas palabras. Y es que la palabra de Dios, la palabra de Jesús, no puede hacernos ningún bien. Óigalo bien, la palabra de Jesús, la palabra de Dios, no puede hacernos ningún bien si no se hunde y penetra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y cuando el Señor dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, significa mucho más que oírlas. Significa oírlas con atención. Oírlas con atención y no descuidadamente como muchas personas hacen. Oírla con atención o leerla con atención sin distraernos, pero también implica concentrarnos, no solo oír con atención, sino concentrarnos en lo que estamos leyendo o en lo que estamos escuchando. Y aún más, significa meditarla, significa reflexionar en ella una y otra vez, asegurándonos de que cada día dedicamos un tiempo para reflexionar, para meditar en ella. Y si es necesario, aún memorizar la palabra de Dios o versos de la palabra de Dios a través de los cuales Dios ha hablado a nuestras vidas. ¿Qué más implica oír? Además de exponernos y permitir que penetren bien las palabras en nuestro corazón, debemos abrir nuestro corazón.
Debemos abrir nuestro corazón para que la palabra de Dios, cual espada de dos filos, penetre en nuestro corazón. Pero no solo penetre, óigalo bien, sino permanezca en él. Necesitamos abrir nuestro corazón para que la palabra de Dios penetre y permanezca en él. Jesús mismo reclamó a unos judíos el hecho de que no tenían la palabra morando en ellos. Pues ellos leían y escuchaban el Antiguo Testamento, pero esta palabra no penetraba en sus corazones ni gobernaba su conducta. Y amados y amadas, donde la palabra de Dios no permanece, sino que se lee y se oye a la ligera, ahí Dios no puede hacer esa obra que Él desea hacer a través de su palabra. O bien, la palabra de Dios no puede hacer la obra para lo cual Dios la ha destinado. Si ven qué importante es oír, pero oír como Dios nos manda. Oír aquí, según Jesús, implica también asegurarnos de que estamos escuchando la palabra de Dios. Asegurarnos de que estamos escuchando las palabras de Jesús. Allá en el Evangelio según San Lucas, para los que les gusta anotar, capítulo 6, verso 47, Jesús dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Yo quiero que pongamos atención a lo que Jesús está diciendo. Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. No está diciendo todo aquel que viene a mí y oye las palabras o doctrinas de hombres obtenidas por revelaciones personales, como está de moda hoy en día. No está diciendo todo aquel que viene a mí y oye los dogmas de fe o las tradiciones de organizaciones religiosas o denominaciones. No está diciendo eso. No está diciendo todo aquel que viene a mí y oye mitos o normas y estatutos de organizaciones religiosas humanas, sino todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Es necesario, amados y amadas, que ustedes se aseguren que realmente se les está predicando la palabra de Dios. Cuando meditamos en esta parábola y leemos lo que Jesús dice acerca de estos dos hombres que oyeron la palabra, podemos darnos cuenta de que ambos hombres escucharon el mismo mensaje. No es que el que escuchó y obedeció escuchó un mensaje, y el que escuchó y no obedeció escuchó otro mensaje. No. Yo eso quiero que quede claro. Ambos hombres en esta parábola escucharon el mismo mensaje, de modo que podemos afirmar que ambos hombres estaban en igualdad de condiciones. Ambos hombres estaban en igualdad de condiciones. De modo que el que edificó sobre la arena y fue grande su ruina, no pudiese reclamar, y menos a Dios, que el otro hombre que edificó sobre la roca y fue bendecido, fue más favorecido por Dios que él. ¿Por qué razón? Porque Dios es justo. Porque Dios en su misericordia y gracia no hace acepción de personas. Y es por ello que también podemos decir, no solamente que ambos hombres estaban en igualdad de condiciones, sino que a ambos hombres se les estaba dando la misma oportunidad de oír y obedecer la palabra. A los dos hombres se les estaba dando la misma oportunidad de oír y edificar sobre la roca y ser bienaventurados y ser inmensamente felices. Y quiero decirles que lo mismo ha sucedido siempre con ambos grupos de personas a quienes representan estos dos hombres. De modo que todos aquellos que de manera consciente y voluntaria deciden edificar su casa sobre la arena
y que de esta manera sea grande su ruina y su desgracia, no van a poder culpar a Dios o a otra persona por ello, ya que la culpa será solamente de ellos y de ellas. Tampoco podrán poner como excusa ante Dios que fueron menos favorecidos por Dios que las otras personas que sí decidieron obedecer la palabra de Dios. ¿Sí queda claro? Nadie va a poder reclamar a Dios, ni nadie va a poder poner como excusa de que fueron menos favorecidos por Dios que las personas que sí obedecieron y fueron bendecidos. ¿Sí queda claro, amados? La tercera verdad que encontramos para nuestras vidas es que ambos hombres edificaron una casa. Ambos hombres edificaron una casa. ¿Y qué representa esa casa? En el sentido físico, representa nuestra vida. La vida de cada uno de los aquí presentes. Pero también podemos afirmar que puede referirse no solo a nuestra vida, sino a nuestro matrimonio, a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestras relaciones interpersonales y todo aquello que hacemos o emprendemos cada día. Ahora bien, ¿qué significa casa en el sentido espiritual? Significa tres cosas. La primera, fe. Fe para salvación del alma. La segunda, nuestra vida espiritual una vez que nos hemos convertido a Dios, pero también significa la vida eterna. Y yo deseo que todos aquí reflexionemos acerca de, óigalo bien, cuán conscientes estamos de que cada día de nuestras vidas en esta tierra estamos edificando. A ver, yo quiero que reflexionemos, que pensemos por un momento. ¿Cuántas veces ustedes, cada uno de los que hoy están aquí, se han puesto a meditar o a reflexionar de que cada día que viven en esta tierra están construyendo, están edificando? ¿Están construyendo o están edificando sus vidas, sus matrimonios, sus hogares, sus familias, sus relaciones interpersonales y todo aquello a lo que ustedes se dedican? A ver, ¿cuán conscientes están? ¿Cuántas veces se han detenido a meditar y a reflexionar en esto? Seamos honestos, yo estoy seguro que muy pocas veces. Y es que vivimos en lo que yo llamo la generación del afán, del corre. Nos levantamos temprano, el día tiene mil cosas que debemos hacer y llega la noche probablemente sin haber terminado todo aquello que nos propusimos hacer en el día, viendo cómo las acomodamos para las que ya tenemos que hacer ahí, las que están agendadas para el día siguiente, y nos vence el cansancio. Y no tenemos tiempo para pensar que con lo que hacemos y decimos, o con lo que dejamos de hacer o dejamos de decir, estamos construyendo o estamos edificando para bien o para mal, para bendición o para destrucción. Piénselo. Y es que los que aún no se han convertido a Dios como su Señor y Salvador, y quiero decirlo, los que no se han convertido a Dios como su Señor y Salvador, además de edificar sus vidas, su matrimonio, sus hogares, familias, etcétera, hay algo muy importante que deben entender. Hay algo muy importante que no deben dejar para mañana, pues hoy es día de salvación, y es que tienen que afirmar su fe para salvación.
¿Cuántas personas hoy en día dicen, sí es cierto, estamos edificando, no estaba consciente de ello, a partir de ahora voy a estar más consciente de ello y por tanto cuando haga algo o diga algo o deje de hacer algo que Dios me demanda o que es necesario hacer, voy a pensar que estoy edificando para bien o para mal, para bendición o para destrucción? Sin, oiga bien, sin primero venir a Jesús y poner toda tu confianza en Él como tu Señor y Salvador, para que lave y limpie todos tus pecados. Pero también es importante que entendamos todos los que ya nos hemos convertido a Dios, que además de estar edificando cada día nuestros matrimonios, nuestro hogar, nuestras vidas y todo aquello que realizamos, también debemos edificar esta nueva vida que Dios nos ha dado. Esta nueva vida que Dios nos ha dado, que es eterna. Es una vida que se construye, que se edifica cada día, viviendo un día a la vez con el poder de Dios por medio de su Santo Espíritu. Amén. Una cuarta verdad que encontramos en esta parábola de los dos cimientos es que existen dos tipos de terrenos. Así como hay dos hombres que representan dos grupos de personas, existen dos tipos de terrenos en donde todos cavamos para colocar los cimientos de nuestra casa. O como muchos preferirían decir, en lugar de existen dos tipos de terrenos, existen dos tipos de cimientos. ¿Y cuáles son? Jesús lo dijo. El primero, la roca. Y el segundo, ¿cuál es? La arena. ¿Y qué representa la roca? ¿Quién me quiere decir? Jesucristo. Amén. La roca representa a Jesucristo y su palabra, sus enseñanzas y sus mandamientos. En la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 4, nos dice el apóstol Pablo: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era ¿quién? Y la roca era Cristo. Y en primera de Corintios capítulo 3 verso 11 se nos dice también acerca de Jesucristo, que Jesucristo no solamente es la roca, es que es el fundamento. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. De modo que Jesucristo no solo es la roca, sino el fundamento sobre el cual todos debemos edificar primeramente ¿qué? Nuestra fe. Nuestra fe para salvación, pero nuestra fe también para santificación y nuestra fe para perseverar hasta el fin. Amén. Pero también tiene que ser el fundamento de nuestra vida, el fundamento de nuestro matrimonio, el fundamento de nuestro hogar, el fundamento de nuestra familia y de todos nuestros proyectos terrenales. Qué triste es ver cómo millones de personas hoy en día que se llaman cristianos, que se llaman evangélicos, que se llaman hijos e hijas de Dios, dicen, no, yo soy salvo por fe, yo he puesto mi fe en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. ¡Qué bueno! Ojalá se hubieran convertido cuando decidieron poner su fe en Jesucristo. Ojalá se hubieran convertido a Dios y no solamente repetido una oración sin conversión. El problema es que vemos a personas que dicen, yo soy salvo por la fe en Jesucristo. Han puesto a Jesucristo como el fundamento, como la roca de su salvación según ellos. Pero ¿qué de sus matrimonios? Están destruyéndose cada día. ¿Qué de sus hogares? Están destruyéndose cada día. ¿Qué de sus familias? Están destruyéndose. ¿Qué de lo que están haciendo? Están destruyéndose. Y lo que es peor, sus cónyuges no quieren saber nada de Dios. Sus hijos no quieren saber nada de Dios. Su familia no quiere saber nada de Dios. Sus compañeros de trabajo no quieren saber nada de Dios. Sus amigos no quieren saber nada de Dios. Sus empleados no quieren saber nada de Dios.
por la forma como están viviendo impíamente. Pero eso sí, pusieron a Cristo como el fundamento de su fe. No, espéreme. Si Cristo va a ser el fundamento y la roca, si usted va a edificar sobre la roca y el fundamento firme y eterno que es Cristo, usted tiene que edificar su fe primeramente, pero también su matrimonio, también su hogar, también su familia y todo lo que hace. ¿Sí queda claro? Esto se llama ser coherente. Se llama ser coherente. O Cristo es la roca y el fundamento de nuestra salvación y de todo, o no es la roca y el fundamento de nada. ¿Sí se entiende? No puede ser la roca y el fundamento de mi salvación, pero no puede ser la roca sobre la cual estoy edificando mi matrimonio, mi hogar, mi familia, etcétera. No puede ser así. Tiene que ser la roca y el fundamento de todo. O no es de nada. No nos engañemos, por favor, no nos engañemos. ¿Y qué representa la arena? La arena representa primeramente la sabiduría humana. La sabiduría humana. Esa sabiduría que Dios le llama terrenal y ¿qué? Y diabólica. Eso representa la arena en primer lugar. La sabiduría humana. ¿Cuántos sabios en su propia opinión hay hoy en día a quienes se les muestra la palabra de Dios y se les dice, así dice el Señor, lea conmigo, y lo leen? Pero dicen, pero yo pienso, fíjese, yo creo. Y les digo, no, a ver, leamos de nuevo, ¿qué dice el Señor? Lea conmigo, ¿qué dice el Señor? Sí, ya lo leí, pero es que yo pienso, es que yo creo. ¿Sabes cómo se llaman esas personas? Sabios según el mundo. ¿Sabes de qué están llenos? De sabiduría humana, terrenal, diabólica. ¿Sabes qué están haciendo? Edificando sobre la arena. Pero ¿qué más representa la arena? Además de la sabiduría humana, representa emociones y sentimientos que llevan a las personas a tomar decisiones. Emociones y sentimientos que llevan a las personas a tomar decisiones. Decisiones, por cierto, temporales. Decisiones, por cierto, sin conversión y sin un compromiso. Entiéndalo, sin un compromiso. ¿Cuántas personas hay que fruto de una ministración, al final de una predicación, son tocados en sus emociones, no en su razón, sino en sus emociones, y producto de sus emociones nacen o surgen sentimientos que los llevan a llorar, que los llevan a postrarse y que los llevan a decir cosas que realmente no van a cumplir? Y usted los ve al día siguiente viviendo su misma vida vieja. Y usted los ve a los 3 días viviendo nuevamente en su vida de práctica de pecado. Sí. Y luego uno se pregunta, ¿y qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Nada. No pasó nada. No hubo conversión. No hubo compromiso. Solamente emoción. Pura emoción que los llevó a decisiones temporales. ¿Qué más representa la arena? Además de la sabiduría humana y las emociones y sentimientos, las filosofías humanas, acerca de las cuales, por cierto, Dios, allá en Colosenses 2:8, nos advierte diciéndonos, mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofías y vanas sutilezas. Dice Dios, mirad, a través del apóstol Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Y es que hoy en día están tomando parte de las filosofías, teorías de las filosofías, doctrinas de la filosofía, y las están uniendo con la Biblia y están haciendo un nuevo
evangelio, si es que se le puede llamar evangelio, porque la palabra evangelio consiste en buenas nuevas de salvación y ya está establecido por Dios cuáles son esas buenas nuevas de salvación en su palabra. Y cualquiera que os predicara otro evangelio, dice el apóstol Pablo, sea anatema. Pero hoy se están tomando doctrinas, teorías de las diferentes filosofías humanas y las están mezclando con la Biblia y están haciendo un nuevo no lo sé, una nueva Biblia, dicen por ahí. Si es cierto, serían capaces de reescribir la Biblia a su conveniencia si pudiesen. No nos extrañemos que un día reescriban la Biblia como han reinventado el evangelio para su propia conveniencia, pensando que pueden burlarse de Dios cuando Dios no puede ser burlado. No, dice el Señor por medio del apóstol Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, porque eso es edificar en la arena. ¿Qué más representa la arena? Además de sabiduría humana, emociones y sentimientos y filosofías humanas, significa doctrinas de hombres. Doctrinas de hombres apartados de la verdad. Doctrinas de hombres a las cuales Dios mismo, allá en primera de Timoteo 4:1, les llama doctrinas de demonios. Cuidado. Les llama doctrinas diversas y extrañas en Hebreos 13:9. Les llama doctrinas diferentes a la sana doctrina o a la doctrina que es conforme a la piedad. Sí, doctrinas diferentes a la sana doctrina o a la doctrina que es conforme a la piedad en primera de Timoteo 6:3. Doctrina que es conforme a la piedad, que fue enseñada por los profetas primeramente, por Jesucristo y por aquellos santos hombres de Dios llenos del Espíritu Santo, y que hoy las encontramos en la Biblia, la palabra de Dios. Pero ¿qué más representa la arena además de todo esto? Representa todas aquellas creencias y todos aquellos mitos o fábulas que el hombre ha inventado acerca de Dios y acerca de la manera de cómo acercarse a Dios para mal de la humanidad. Significa también tradiciones. Sí, significa también tradiciones y ritos de organizaciones religiosas humanas, pero también significa, y quiero decirlo, textos de la Biblia usados fuera de contexto, como está sucediendo desde muchos púlpitos hoy en día, en donde se predican textos de la Biblia usados fuera de su contexto como pretexto. ¿Para qué? Para que las personas vivan una vida de práctica de pecado y que crean que son cristianos, y que crean que son hijos e hijas de Dios, y que crean que van al cielo cuando realmente a donde van es al infierno. Pero también edificar sobre la arena representa poner tu confianza en las obras, poner tu confianza en las buenas obras con el fin de alcanzar el perdón y las bendiciones de Dios. Cuando Dios mismo nos dice a través del apóstol Pablo que la salvación es ¿por qué? Es por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Es por fe, no es por obras. Claro está que una vez que la persona ha sido lavada y limpiada de sus pecados por la fe en Jesús como su único y suficiente Salvador, esta fe se manifiesta por las obras, pero la persona ya es salva, ya es cristiana. No es que va a hacer obras para salvarse, sino que porque ya es salvo, por amor y gratitud a Dios y por amor a su prójimo va a hacer obras. Pero aquí el problema es que las personas, sin convertirse a Dios a través de un sincero arrepentimiento y una fe en Jesús, estas personas empiezan a hacer y a hacer y a hacer.
¿Por qué crees que los tienen reunidos toda la semana en las diferentes denominaciones muchas veces? Para tenerlos entretenidos, para que hagan y hagan y hagan. ¿Por qué? Porque estas personas demandan hacer y hacer y hacer. Porque esto les justifica, esto les hace sentirse bien con Dios. ¿Por qué razón? Porque no han sido justificados por Dios por medio de la fe en su Hijo amado. Porque no han sido justificados por Dios por medio de la fe en su Hijo amado. Y yo estoy seguro que todos aquí conocemos personas que están edificando su vida, su matrimonio, su hogar, su familia y todo lo que hacen sobre la roca, sobre el fundamento que es Cristo. Pero también estoy seguro que todos aquí conocemos personas, y muchas por cierto, que están edificando su vida tristemente sobre la arena. Que están edificando su matrimonio, su hogar, su familia y todo lo que emprenden sobre la arena. Y los resultados están ahí, a la vista de todos. Y hay lamento, hay dolor, hay tristeza, hay depresión y hasta suicidio en muchos. Pero como bien nos dijo amado Nervo y nos dice el Señor Jesús, cada quien es responsable ¿de qué? De sus propias acciones. Porque al final de mi rudo camino, yo fui el arquitecto de mi propio destino. Eso dijo amado Nervo. ¿Y qué dice Jesús? El que oye mis palabras y no las hace, ¿será qué? ¿Será grande su ruina? Ahora bien, habiendo hablado ampliamente acerca de qué representa la roca y qué representa la arena, quiero preguntar a ustedes, ¿qué significa edificar sobre la roca? ¿Qué significa edificar sobre la arena? Y para responder a esta pregunta, yo quisiera dar por concluida esta enseñanza hoy, de manera que meditemos en lo que ya hemos escuchado, para que en nuestra próxima asamblea pública de adoración, el próximo domingo, podamos responder a la pregunta, ¿qué significa edificar sobre la roca? ¿Y qué significa edificar sobre la arena? Y poder estudiar las verdades, las otras verdades que también podemos extraer de esta parábola. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Señor, te damos gracias por insistirnos en ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra, Señor. Gracias por esa preciosa parábola que nos has dejado en tu palabra. Y gracias por cada una de esas verdades que hablan a nuestra mente, pero que también deseo que hablen al corazón de cada uno de los que hoy nos encontramos aquí. De los que hoy nos encontramos aquí, Señor, que formamos parte de dos grandes grupos. El que oye y hace y el que oye y no hace. Para que todos en este lugar, lejos de ser oidores olvidadizos, nos convirtamos en oidores y hacedores de tu palabra. Padre, yo te lo ruego, Padre, yo te lo suplico que así sea, en el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Para qué, Señor? Para que tu palabra pueda cumplir la obra a la que tú mismo la has destinado. Para que tu palabra, Señor, quede guardada en nuestra mente, pero también en nuestros corazones. Y no solo quede guardada en nuestras mentes y nuestros corazones, sino, Señor, que seamos hacedores de tu palabra. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.